Bien, pues aquí estamos en un nuevo vídeo de nuestro curso de SQL, Transactions SQL y Microsoft SQL Server. En este vídeo vamos a ver qué son las tablas temporales, cómo funcionan, para qué se utilizan y cómo pueden crearse. Bien, pues las tablas temporales son un recurso que tenemos en SQL para realizar determinadas consultas, bien sean consultas intermedias o consultas que van a ser temporales o que nos van a servir durante un espacio muy limitado de tiempo. Pueden ser también consultas o acciones que realicemos que sean temporales, que no sean definitivas o incluso pues, con una finalidad de prueba o de testeo. Bueno, como siempre vamos a ver algún ejemplo, pero antes que nada decir que existen dos tipos de tablas temporales. Las tablas temporales locales y las globales. Nosotros en este vídeo vamos a ver solamente las tablas temporales locales, pero funcionan prácticamente igual teniendo en cuenta que las tablas temporales locales solamente funcionan o se ejecutan dentro de nuestra pestaña, en la pestaña en la que estamos trabajando, y las globales se pueden generar de manera más general para otras pestañas y para otros entornos de ejecución. Bien, explicado así un poco de manera muy básica. Como digo, solamente veremos las tablas temporales locales. Bien, en esta diapositiva podemos ver abajo del todo cómo se podría crear una tabla temporal de forma implícita, pero hay otra manera también de crear tablas temporales de manera explícita. Vamos a ver ambos casos. Mirad, para ponernos en un supuesto en el que podamos necesitar hacer una consulta sobre una tabla temporal, vamos a suponer que en nuestra hipotética empresa del almacén en el que tenemos una serie de empleados contratados, pues el departamento de contabilidad nos llama por teléfono y nos dicen que, bueno, que se están planteando subir el sueldo a todos los empleados, un 5%. Pero antes de realizar esa subida nos quieren consultar porque quieren estudiar la viabilidad y quieren saber cómo quedarían todos esos sueldos una vez aplicados los incrementos del 5%. Entonces, bueno, pues nosotros tendríamos que hacer una consulta. Se puede hacer de muchas maneras, pero nosotros vamos a emplear en este supuesto pues la creación de una tabla temporal que va a albergar esos datos. Bien. Mirad, vamos a suponer que queremos de entrada pues hacer un listado sobre lo que hay en nuestra tabla de empleados. Bien, nosotros estaríamos hablando de los empleados que todavía están en la empresa, que no han causado baja. Entonces, fecha de baja is null. Es decir, nos listaría solamente los empleados que están en activo, que tienen una fecha de baja con valor nulo. Bien, a nosotros nos interesa saber en un principio solamente el ID, el nombre, los apellidos y el sueldo. Nosotros hacemos un listado, ya tendríamos la información un poquito más recortada. Y finalmente, lo que vamos a hacer es indicar un nuevo campo que va a ser sueldo por 1,05, que sería el incremento del sueldo en un 5%. Y a este campo, vamos a ponerlo así, como nuevo campo, vamos a ponerlo así todo. Sueldo. Bien. Y vamos a suponer que esto lo queremos guardar en una tabla temporal. Entonces vamos a utilizar una cláusula nueva que no hemos visto hasta el momento, que se llama into, almohadilla y el nombre de la nueva tabla. Yo lo voy a llamar tmp empleados subida a sueldo, por ejemplo. Bien, ¿qué ocurre si yo ejecuto esto? A ver, le tengo que poner aquí un nombre a este campo que se llame nuevo sueldo, por ejemplo. Bien, bueno, si yo ejecuto esto, me dice que se ha ejecutado correctamente, que se han visto afectadas 6 columnas, pero yo no las puedo ver. ¿Por qué no las puedo ver? Porque lo que hemos hecho a través de esta instrucción o de esta cláusula que hemos introducido dentro de la consulta es que se ha creado temporalmente una tabla llamada así,
almohadilla TMP empleado subida sueldo y no nos muestra los datos, pero podemos hacer un select from TMP empleado subida sueldo y de esta manera ya sí podría ver cuál es el resultado del cálculo que hemos realizado anteriormente y que hemos introducido, insisto, dentro de esta tabla temporal. Mirad, una cosa muy importante es que siempre que hagamos una referencia o definamos una tabla temporal, debemos poner una almohadilla delante. Bien, eso le está diciendo a SQL, a Transas SQL, que la tabla sobre la que estamos trabajando es una tabla temporal. Bien, pues como os digo, he hecho un select. Nosotros podemos ver el identificador de nuestro empleado, el nombre, los apellidos, el sueldo actual y el nuevo sueldo. Bien, como los del departamento de contabilidad nos caen bastante bien, pues les vamos a enviar no solamente esta información, sino le vamos a enviar cómo estarían los sueldos antes de la subida y después de la subida. En realidad, bueno, es simplemente hacer una suma y podríamos multiplicar un 1,05% sobre el sueldo o podemos calcular las dos cantidades por separado. ¿Y cómo haríamos? Pues haríamos algo así como lo siguiente. Select sueldo sum sueldo. Así, sum sueldo. Y podría ser también, pues, nuevo sueldo. Aunque esto lo podríamos meter probablemente en una misma consulta. Sueldo y nuevo sueldo. O sea, la suma de los sueldos actualmente sería de 7.200 euros, dólares o lo que fuera, la moneda que fuese. Y el nuevo valor sería de 7.560. Esto tiene que arrojar lo mismo, estas dos consultas. 7.200, 7.560, 7.200, 7.560. Bien. Bien, pues de esta manera se puede crear una tabla temporal de manera implícita. Nosotros no hemos declarado ninguna tabla, no hemos indicado que queremos crear una tabla con X campos, no hemos nombrado los campos ni nada. Simplemente lo que hemos dicho es que sobre una consulta, pues esa consulta, el resultado de la consulta directamente se vuelque sobre una tabla temporal. Y este mecanismo lo que hace es que genera esa tabla de manera implícita, la genera por nosotros con los resultados de la consulta y con los tipos de los campos que están implicados en la consulta. Bien, ¿qué ocurriría si yo abro una nueva pestaña y quiero hacer una consulta sobre esta tabla temporal? Pues mirad lo que ocurre. Ocurre, en una pestaña nueva, insisto, ocurre que nos dice que el nombre de objeto TMP empleado subida sueldo no es válido. Es decir, no lo está detectando y considera que no existe. Pero sí existe, porque yo puedo realizar una consulta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que esta tabla temporal solamente existe en el entorno de ejecución o de consulta de esta pestaña. Es decir, la tabla se está comportando como se espera que se comporte un elemento que se supone que es temporal. Por lo tanto, la creación implícita de este elemento solamente responde y solamente es válido y operativo en el entorno de ejecución o de consulta de esta pantalla. Bien, nosotros sobre esta tabla temporal podemos seguir operando. Imagínate, update, set nuevo sueldo, igual nuevo sueldo por 1,05. Mirad, esta consulta podría hacer una nueva operación sobre nuestra tabla temporal y en concreto lo que haríamos es una subida adicional, una nueva subida o una actualización del campo sueldo, nuevo sueldo, haciendo un incremento adicional del 5%. Si nosotros ejecutamos esta consulta, estaríamos hablando de que con el nuevo sueldo los empleados estarían ganando 1.260 euros, pero si yo ejecuto esta consulta de nuevo, me actualizaría esos registros de la tabla temporal y pasarían a estar en 1.323. Yo podría seguir ejecutando, incrementando los precios. Bien.